Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, problema o tema que quieran que desarrollemos aquí, pueden enviarlo al correo quimiaayudas@gmail.com o dejarlo en los comentarios. No olviden dar clic en me gusta y suscribirse para recibir nuevos videos. En el día de hoy vamos a llevar a cabo el abordaje del tema que tiene que ver con el balanceo de una ecuación por medio del método Redox. Entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces el ejercicio dice lo siguiente: balancee por el método Redox la siguiente reacción. Cloro molecular más hidróxido de potasio producirá cloruro de potasio, clorato de potasio y agua. Es muy importante recordar qué es balancear. Entonces recuerden que una ecuación química es la representación de un hecho que sucede en la realidad, es decir, la reacción entre estas dos sustancias que producen las sustancias que están a este lado. Toda reacción química sigue un principio y que se llama el principio de conservación de la materia, es decir, la materia no se crea ni se destruye, simplemente sufre transformaciones. En una reacción química los átomos simplemente se reordenan, y dado que los átomos se reordenan, el peso de los reactivos siempre será igual al peso de los productos, y dado que una ecuación química es la representación de un hecho de la realidad, debemos reflejar en esa ecuación química ese principio de conservación de la materia. Esto se hace por medio del balanceo. ¿Y qué es balancear? Pues que los átomos de este lado sean los mismos del lado de allá. En este caso, para llevar a cabo ese balanceo, vamos a cambiar los números que están presentes antes de las sustancias y que se llaman coeficientes estequiométricos. No es posible llevar a cabo el cambio de estos números. Supongamos, si aquí tengo dos hidrógenos, no puedo poner dos hidrógenos acá, porque en el momento en el cual yo cambie estos subíndices, estoy cambiando de sustancia y estaría afirmando algo que es mentira. Entonces, los números que vamos a cambiar son los que están antes de cada sustancia. Para llevar a cabo este balanceo existen varios métodos. Está el método algebraico, el cual desarrollo en este video. Está el método de óxido-reducción, también está el método de tanteo, al igual que el método de ion-electrón. El método del que vamos a hacer uso para balancear esta ecuación es el método de óxido-reducción o método redox. Pero también antes de usarlo debemos tener claro qué es eso de la oxidación y la reducción. Entonces, los procesos de oxidación y de reducción están directamente relacionados con la transferencia de electrones. Cuando un átomo recibe electrones, este se verá reducido. ¿Por qué reducido? Porque su estado de oxidación cambiará a un número más negativo. En el caso contrario, cuando un átomo pierde electrones, su estado de oxidación aumenta a un número más positivo. Estos dos procesos se llevan a cabo en las reacciones de óxido-reducción, es decir, en una reacción de óxido-reducción siempre habrá una especie que se oxida y otra que se reduce. Eso es muy importante y de hecho en eso se basa el método que vamos a usar. El método que vamos a usar, también cabe aclararlo, es útil solamente para aquellas reacciones en las cuales el estado de oxidación tanto de los reactivos como de los productos cambia. Si se nota una reacción en la cual no pase esto, no va a ser posible llevar a cabo el uso del método de oxidación y reducción para balancear esa ecuación. Entonces vamos a empezar. Lo primero, antes de balancear cualquier reacción por medio del método redox, es asignar los estados de oxidación. Para esto debemos recordar algunas reglas. Entonces, la primera es que el oxígeno siempre tiene un estado de oxidación de -2. Los estados de oxidación suelen ser los números que se ponen arriba de los diferentes átomos que componen la ecuación. Entonces aquí tenemos -2, para este caso también tendremos -2 e igual para este caso. Desde esta perspectiva ahora lo podremos asignar para el hidrógeno. Otra regla que hay que recordar es que el hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación +1. Tenemos aquí +1, tenemos aquí +1. De nuevo, otra regla es que cuando tenemos un elemento que se encuentra en estado puro, es decir, solo, como el caso del cloro, su estado de oxidación corresponde a 0. En el caso también de los elementos que son metales y que corresponden al grupo 1 o al grupo 2 de la tabla periódica,
ese precisamente es el estado de oxidación con el que pueden trabajar. Como el potasio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, el estado de oxidación que es posible que tenga es +1. Y lo último que debemos recordar es que en una misma sustancia la suma de los estados de oxidación siempre tendrá un valor de 0. Es decir, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 2 por 1, esto es 2 positivo, y cuando lo restamos con el 2 nos da 0. La misma regla debe cumplirse para todas las sustancias de la ecuación. Entonces tenemos aquí que tenemos +1, en el caso del potasio trabaja también con +1, entonces +1 da +2, menos 2 da 0. En este caso tenemos +1 y para que dé 0 debe ser -1 el cloro. Para este caso, entonces tenemos que el potasio trabaja con +1 y ahora este 3 afecta a este 2, luego será 3 por 2 menos 6 y para que toda la molécula me dé 0, este debe trabajar con +5. Una vez que hemos asignado los estados de oxidación, entonces ahora lo que tenemos que verificar es qué elementos cambiaron de estado de oxidación. Entonces, como pueden darse cuenta, el potasio no cambió de estado de oxidación, se mantiene. El oxígeno tampoco. Y el hidrógeno tampoco. El elemento que sí cambió de estado de oxidación corresponde al cloro. Entonces teníamos cloro con estado de oxidación 0, que cambió a estado de oxidación 5 y estado de oxidación -1. Esto es muy importante, siempre habrá una especie a la cual le aumente el estado de oxidación y otra a la que le disminuya el estado de oxidación. En el caso de esta reacción, pues tenemos que es la misma especie la que sufre estos dos cambios, es decir, esta especie se oxida, pero también se reduce. Generalmente tenemos que son dos especies diferentes a las que le suceden estos procesos. Sin embargo, esto no debe ocasionar ningún inconveniente. El siguiente paso, luego de haber asignado los estados de oxidación e identificado aquellas especies que cambiaron, es realizar la escritura de las semiecuaciones. ¿Qué es una semiecuación? Entonces, una semiecuación consiste en escribir una pequeña reacción, pero solamente con las especies que cambiaron de estado de oxidación. Entonces tenemos al cloro, lo tomamos con su número, con su subíndice, que cambia a cloro -1. Y también tenemos el cloro, que cambia a cloro +5. Esta es la escritura de las semirreacciones. Siempre tendremos una reacción, una semirreacción para la reducción y una semirreacción para la oxidación. Luego de que hemos escrito las semirreacciones, ahora lo que debemos hacer es balancear la masa en esas semirreacciones. ¿Qué es balancear la masa? Es balancear el número de átomos a cada lado de la ecuación. Entonces tenemos que aquí hay 2 cloros, por tanto deberemos poner un número 2 a este lado para que nos quede balanceada la masa. En el caso de la otra ecuación vamos a realizar el mismo proceso. Después de que ya hemos balanceado la masa, ahora debemos balancear la carga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una carga de 0 a este lado de la ecuación, pero aquí tenemos una carga de -1. Y dado que hay 2 átomos de cloro, la carga total será de -2. La carga debe ser igual a los dos lados de la ecuación. Y otra cosa que es importante aclarar es que cuando estamos llevando a cabo el método de oxidación y reducción, la única manera con la que podemos balancear carga, ya sea a ese lado o a este lado de la ecuación, es sumando electrones. No hay manera de sumar protones en este método, dado que el método se basa en que en estas ecuaciones o en estas reacciones lo que hay es una transferencia de electrones, no de protones. Por tanto, ese va a ser nuestro recurso para balancear la carga. Dado que en este caso tenemos una carga de -2 y aquí una de 0, para llevar a cabo el balanceo de la carga, entonces vamos acá a sumar 2 electrones. Estos son dos cargas negativas. Luego entonces, si volvemos a mirar la carga, tenemos acá una carga de -2 y aquí también una carga de -2. Entonces, para la segunda ecuación vamos a llevar a cabo el mismo proceso. A este lado tenemos una carga de 0, a este lado tenemos un átomo de cloro que posee una carga de 5
pero como hay 2 átomos de cloro, entonces la carga total será de 10 cargas positivas. Para el balanceo se puede llevar a cabo de dos maneras: llevando la carga hasta 0 o llevando la carga hasta 10. En este caso, como lo único que podemos sumar son electrones, es más fácil llevarla hasta 0. Eso se hace por medio de la suma de 10 electrones. Tendremos 10 cargas negativas que al sumarse con 10 cargas positivas nos dará un total de carga de 0. De esta manera ya hemos llevado a cabo el balanceo de la carga. Entonces recordemos, primero asignamos los números de oxidación, segundo miramos las especies que sufrieron cambios, tercero escribimos las semireacciones, cuarto balanceamos la masa y quinto balanceamos la carga. Esto por medio de la suma de electrones, ya sea allá o acá. Lo siguiente que debemos hacer y que es muy importante es llevar a cabo el balanceo de el número de electrones ganados y el número de electrones perdidos. ¿Esto por qué se hace? Porque en un proceso redox los electrones que salen de la especie oxidada llegan a la especie que se van a reducir. Luego, dado que el cloro en este momento se está oxidando y está perdiendo 10 electrones, estos 10 electrones deben llegar a otro lado y llegan al cloro. Por lo tanto, los electrones que se pierden deben ser exactamente igual al número de electrones que se ganan por la especie que se reduce. ¿Cómo se lleva a cabo este balanceo de los electrones ganados y los electrones perdidos? Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar las 12 semireacciones por números que nos dejen esta cantidad de electrones iguales. La manera más fácil de hacerlo es multiplicar la ecuación de arriba por 10 y la ecuación de abajo por 2. Al llevar a cabo estas multiplicaciones vamos a obtener lo siguiente. Entonces, como pueden darse cuenta, este 10 afecta a este número de acá, el coeficiente de aquí y el de aquí. Y obtenemos estos resultados a multiplicar por estos números. El siguiente paso que debemos hacer es llevar a cabo la suma de estas dos reacciones. Esto se hace de la siguiente manera. Entonces, todo lo que tengamos a este lado se sumará al igual que lo que tengamos a este lado, pero si tenemos especies que son iguales a lados diferentes de la ecuación, entonces se restarán. Al llevar a cabo la suma, entonces tenemos que estos 10 cloros se suman con estos 10, con estos 2 cloros y nos da un total de 12 moléculas de cloro. Si sumamos aquí, entonces vemos que estas son especies diferentes, luego entonces tendremos 20 cloros menos 1, esto es cloruro, y 4 iones de cloro más 5. Ahora, en el caso de los electrones vemos que están a este lado y a este lado, es decir, están en lados diferentes de la ecuación, uno está en los reactivos, el otro en los productos, por lo tanto los vamos a restar. 20 menos 20 nos da 0 y lo que obtenemos es esta ecuación. Después de obtener esta ecuación vamos a llevar a cabo el siguiente paso. El siguiente paso consiste en reemplazar los coeficientes que obtuvimos aquí en la ecuación inicial, en la reacción que nos dieron desde un inicio. ¿Esto cómo se hace? Entonces, donde veamos esta especie, pondremos este coeficiente. Entonces, en el caso del cloro, tendremos que será 12. En el caso del ion cloruro, el cual está presente aquí, pondremos un 20. En el caso del ion cloro con carga más 5, pondremos un 4. Y ahora el siguiente paso que debemos hacer es terminar el balanceo, pero ya lo podemos hacer por tanteo. Entonces, como podemos notar, en este caso, en el lado de allá, hay 20 potasios más 4 potasios, nos da un total de 24 átomos de potasio, pero a este lado tan solo tenemos 1. Luego entonces deberemos reflejar ese balanceo y esto lo hacemos de esta manera.
Al poner un 24, entonces ya nos quedan balanceados los átomos de potasio a este lado y a ese lado. Sin embargo, ahora si hacemos la cuenta para el hidrógeno, veremos que hay 24 átomos de hidrógeno a este lado y al lado de allá tan solo hay 2. Por tanto, deberemos poner acá un 12. 12 por 2 es 24 y tenemos balanceados los átomos de potasio. Y ahora deberemos verificar también al oxígeno. Entonces 24 por 1 da 24. A ese lado de la ecuación tenemos 4 por 3, 12 y 12 por 1, 12. 12 más 12 es 24. Por tanto, los átomos de oxígeno también están balanceados. De esta manera, entonces, hemos llevado a cabo el balanceo para esta ecuación. Recuerden los pasos que seguimos para llevar a cabo esto. Entonces, primero, identificamos los diferentes estados de oxidación de los elementos de la reacción, el cloro, el potasio, el oxígeno, el hidrógeno y los que estén de para allá. Luego de esto, identificamos las especies que cambian. Siguiente paso, escribimos las semireacciones, balanceamos balanceamos masa, luego balanceamos carga. Después de haber obtenido esto, igualamos el número de electrones ganados con el número de electrones perdidos, esto por medio de esta multiplicación. Obtenemos esto, sumamos las ecuaciones y luego de que sumemos las ecuaciones, deberemos reemplazar los coeficientes obtenidos en esta suma en la ecuación inicial. Y al haber reemplazado esos coeficientes, terminamos el balanceo por medio del tanteo. Es muy importante aclarar que los números que obtengamos en esta suma, en lo posible, deben ser respetados. Es decir, en lo posible deben tratar de no modificarse. En ocasiones hay que hacerlo. Sin embargo, el obtener estos coeficientes nos da una guía para que el balanceo sea mucho más fácil de hacer. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.